Bueno, niñitos, vamos a darle entonces comienzo a esta segunda unidad, que es la unidad número uno, que tiene que ver con el tema de teoría de números. Dice allí, en esta unidad utilizaremos términos muy propios de los números naturales, como divisibilidad, números primos y compuestos, máximo común divisor o MCD y mínimo común múltiplo o MCM. Vamos a repasar los criterios más comunes de divisibilidad y su aplicación en la descomposición de un número compuesto a través de un producto de factores primos, o sea, factorizar un número natural. Dice así, números primos y compuestos. Entonces, para ver qué son números primos y compuestos, vamos a repasar esta parte que corresponde a qué son los factores o los divisores de un número natural. Dice, recordemos que de acuerdo a las operaciones de multiplicación y división de números naturales, se puede afirmar que todo número natural puede expresarse como un producto entre dos números naturales, como por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el número 45. El número 45 yo lo puedo expresar, por ejemplo, como el producto entre dos números naturales. Por ejemplo, puede ser 9 por 5. También puedo expresar a 45 como 15 por 3, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, al poderse expresar un número natural como el producto de dos números naturales, entonces decimos que tanto 9 como 5 son factores de 45. ¿Sí? O sea, 9 y 5 serían factores de 45. Y como también podemos expresar a 45 como el producto entre 15 por 3, entonces diremos que 15 y 3 son factores de 45. ¿Sí? Entonces miren lo que está, por ejemplo, aquí. En este caso sería el primer ejemplo. ¿Sí? Entonces diremos que 9 y 5 son factores. Son factores de 45. ¿Sí? Y lo mismo podemos decir de 15 y 3. Por ejemplo, si lo borramos aquí, podemos decir que 15 y 3 también son factores de 45. Entonces, cuando decimos que dos números o un número cualquiera es factor de otro, eso lo sabemos con certeza cuando podemos decir que ese número divide de manera exacta a ese número. O sea, por ejemplo, que 45 se puede dejar dividir entre 15, o podemos dividir a 45 entre 3, o podemos dividir a 45 entre 9, o podemos dividir a 45 entre 5. ¿Sí? Acuérdense que, por ejemplo, uno puede escribir una división de la siguiente manera. Pues normalmente ustedes en primaria pues lo han escrito así, ¿no? 45, por ejemplo, dividido 5, o 45 dividido 5, ¿sí? O también se puede escribir 45, los dos punticos dividido 5, pero también podemos escribirlo como 45 sobre 5, o sea, en forma de fracción. O sea que una fracción, como vamos a ver mucho más adelante, una fracción nos está determinando la forma de una división indicada. O sea que una división indicada se puede escribir en forma de fracción. Entonces, como 45 lo podemos expresar como el producto de 5 por 9, entonces podemos decir que a 45 lo puedo dividir entre 5 y lo puedo dividir entre 9. ¿Sí? Y los cocientes son exactos. Entonces, al ser exactos, podemos decir que esos dos números son divisores. Lo mismo ocurre con el caso de 81, ¿no? 81, por ejemplo, lo podemos expresar como el producto de 3 por 27. Pero también, miren ustedes que podríamos haber hecho esto. No solamente ese producto, no solamente ese producto nos da 81, sino que también, por ejemplo, yo 81 a 81 lo puedo expresar como el producto de 9 por 9. O sea que 9
pues aquí tiene una repetición, que esto sería igual a 9 elevado al cuadrado. De una manera más simplificada lo puedo escribir, ¿cierto? Entonces de esa manera podemos, por eso es que nosotros podemos decir que 81, vamos a ver más adelante, 81 es un cuadrado perfecto. Es un cuadrado perfecto. ¿Por qué es un cuadrado perfecto? Porque corresponde al cuadrado de un número natural. Entonces, si yo le doy al cuadrado a 9, me da 81. Por eso decimos que 81 es un cuadrado perfecto. Y si es un cuadrado perfecto, pues lógicamente podemos sacarle raíz cuadrada, que sería 9, porque 9 elevado al cuadrado daría 81, que esto es lo que repasamos en la unidad anterior. ¿Listo? Entonces podemos decir que tanto 3 como 27 y 9 son factores de 81, porque podemos coger a 81 y dividirlo de forma exacta entre 3, entre 27 y entre el mismo 9. Este 9 pues no lo volvemos a repetir porque es exactamente el mismo. ¿Listo? Ahora, pues también por ejemplo podemos encontrar otros divisores de 81. Por ejemplo, 81 lo puedo expresar como el producto de 1 por 81. Entonces aquí también podemos decir que también el 1 es un divisor de 81 y 81 también es divisor de 81. O sea que todo número natural se puede dividir entre 1, todos los números naturales se pueden dividir entre 1 y entre ellos mismos. O sea que el 1 y el mismo número comienzan a ser los factores o los divisores de ese número también. Y de ahí en adelante los que uno pueda aportar como el producto entre otros dos que den ese número 81 o en su caso el número 45. Acá por ejemplo hay otro ejemplito, ¿sí? Por ejemplo de 120, entonces nos dice de que como a 120 lo puedo expresar como el producto de 12 por 10, entonces diremos que tanto 12 como 10 son divisores o son factores de 120. Pero miren ustedes que también hay otros, ¿no? Hay otros. Por ejemplo, yo puedo expresar a 120 como el producto de 4 por 30, ¿sí? O puedo expresar a 120 como el producto de 2 por 60. ¿Sí ves? O podemos expresar a 120 como el producto de 8 por 15. Entonces, si podemos expresar a 120 como el producto de 12 por 10, de 4 por 30, de 2 por 60, de 8 por 15, entonces diremos que tanto 12 como 10, 4, 30, 2, 60, 8 y 15, por ejemplo, son factores de 120. O en otras palabras, también divisores. Entonces, ya en otra parte aquí más adelante, les voy a enseñar cómo calculamos o cómo hacemos para determinar o calcular todos los divisores que tiene un número natural. Primero saber cuántos tiene y luego saber cuáles son. Entonces primero lo que tenemos que hacer es saber cuántos tiene y luego cuáles son. Entonces luego un poquito más adelante les voy a indicar eso. ¿Listo? Entonces esta parte de aquí donde dice 5 y 9, por ejemplo, por lo tanto esto es una conclusión, tanto 5 como 9 son factores o divisores de 45, 3 y 27 son factores o divisores de 81, 12 y 10 son factores y divisores de 120, pero podemos observar de que no son solamente 12 y 10, como es lo que está acá arriba, sino que también el 4, el 30, el 2, el 60, el 8 y el 15, y pueden lógicamente haber más. ¿Sí? Por ejemplo, mire usted, por ejemplo, 6 por 20, porque 6 por 20 daría 180, 120. O sea que tanto el 6 como el 20 también son divisores de 120. Entonces dice aquí, esto nos indica que hablar de factor o divisor es exactamente lo mismo. Entonces, por favor, cuando hablemos de factores o divisores, estamos hablando exactamente de lo mismo. Pero normalmente más bien hablemos de factores, para que nos vamos metiendo en el cuento más adelante de lo que es el álgebra, porque en el álgebra se habla más que todo es de factores. En general, dice, si A es un factor de n, por ejemplo como el caso de 6, que es factor de 120, ¿sí?
Entonces dice, si A es un factor de n que pertenece a los números naturales, acuérdense que aquí hay una relación de pertenencia entre un elemento y un conjunto que se llama conjunto de los números naturales. Y esta E que aparece aquí es una E que se utiliza para establecer las relaciones que se dan entre los elementos de un conjunto y un conjunto. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, esto es una relación de pertenencia. Entonces, si ese n pertenece a los naturales, como el caso de 120, 45, 81, o este número de acá arriba, por ejemplo, 45 y 81, entonces estos tres números que están aquí pertenecen ¿a quién? A los números naturales. Y A es un factor de ellos, como por ejemplo el caso de 5 y 9, que es factor de 45, 3 y 27 de 81, 12 y 10 de 120. Entonces, yo digo que A es un factor de n, ¿sí? Que pertenece a... Sí, óigase bien, si existe un B que pertenece también a los números naturales, tal que B por A da n. O sea, que por ejemplo, si yo digo que 5, ¿por qué yo digo que 5? ¿Por qué digo yo? Vamos a borrar esto aquí para poderlo explicar aquí al frente. Porque yo digo que 5 es un factor de 45. Porque resulta que existe el 9 que multiplicado por 5 da 45. O sea que el 5 existe como factor porque existe otro número que multiplicado por él da exactamente 45. O también podría yo decir, ¿por qué 9 es un factor de 45? Porque existe el 5 que multiplicado por 9, esto me da como resultado 45. O sea que el 9 necesita del 5 y el 5 necesita del 9. ¿Correcto? Eso es lo que dice aquí. Tal que B por A es igual a N. O sea que este B puede ser, por ejemplo, 9 y este A puede ser 5. Y este N, pues lógicamente sería ¿cuánto? 45. ¿Listo? O en otras palabras, que ese n se deje dividir entre a. O sea, que si 45, por ejemplo, lo dividimos entre 9, esto me da 5. O si a 45 lo dividimos entre 5, ¿cuánto me da? 9, porque 9 por 5 da 45 y 5 por 9 da 45. O sea que tanto el 9 como el 5 son divisores o son factores de 45. ¿Por qué? Porque existe en este caso el 5 y existe en este caso el 9. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿por qué 8 es un factor de 80? ¿Sí? Acá. ¿Por qué? ¿Por qué el 8 es un factor de 80? Ah, porque resulta que si yo cojo y multiplico a 8 por 10, eso me da ¿cuánto? 80. Entonces, ¿cuál es el que tiene que existir? El 10, que eso es lo que dice aquí, que es un 10 que pertenece a los números naturales. Acá abajo, ¿por qué 12 es un factor de 180? ¿Sí? Ah, porque resulta que si yo cojo a 12 y lo multiplico por 15, esto me da 180. O sea que tiene que existir el 15. En otras palabras, 180 se divide entre 15 y da 12, o 180 se divide entre 12 y da 15. O sea, yo puedo coger a 180 y dividirlo entre 12 y me da 15, o puedo coger a 180 y lo divido entre 15 y esto me da 12. ¿Sí? Acá abajo, ¿por qué 9 es un factor de 108? Ah, porque resulta que 9 multiplicado por 12, esto me da 108. O sea, en otras palabras, 108 yo lo puedo dividir entre 9 y esto me da 12. Y 108 yo lo puedo dividir entre 12 y esto me da 9. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería la explicación de esta parte teórica para que les quede bien claro en qué consiste lo que es un factor o un divisor de un número natural. Entonces aquí hay un ejercicio que vamos a realizar que sería entonces el siguiente. El siguiente. ¿Sí? Que es una actividad. Vamos a hacerla entonces. Entonces, la actividad consiste en lo siguiente. Dice, determinar todos los factores o divisores de los siguientes números naturales.
¿Sí? Todos. Mira que aquí estamos hablando de todos. ¿Sí? En los ejercicios anteriores calculamos fue algunos. Bueno, entonces, determinemos todos los factores o divisores de los siguientes números naturales. Por ejemplo, el caso de 20. Entonces, ¿cómo calculamos todos los divisores o los factores de 20? Muy sencillo. Vamos a ir relacionando todos los productos posibles entre dos números. Oigan, bien, apenas entre dos números que nos den 20. Resulta que comencemos por el más fácil, que sería 1 por 20. ¿Sí ve? ¿Cuál podría ser otro? 2. ¿Por cuánto? Por 10. ¿Cuál podría ser otro? 4 por 5. Da 20. ¿Cuál podría ser otro? Ah, pues 6 no, 7 tampoco, 8 tampoco, 9 tampoco. Ah, 10. 10 por 2 también da 20. Ah, muy bien. 11 tampoco, 12, ni 13, ni 14, ni 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, 20 por 1. O sea que todos estos productos que están aquí entre estos dos números, todos dan 20. ¿Sí? Todos estos dan 20. Entonces, pero resulta que si nosotros nos podemos observar 20 por 1 es lo mismo que 1 por 20, porque acuérdense que el producto es conmutativo, es decir, no importa el orden en que yo multiplique, siempre el producto va a dar exactamente lo mismo. Y lo mismo ocurre con 10 por 2, que es lo mismo que 2 por 10. O sea que este producto es igual a este y este de aquí es igual a este. Entonces, no se pueden colocar o no se deben de colocar los productos repetidos. Entonces, ¿cuáles serían los divisores de 20? Los divisores de 20 que se escriben así, D y un 20 chiquitico aquí, que si se lee D sub 20 o divisores de 20, sería, vamos a colocar aquí, el 1 en orden, ¿sí? El 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. Entonces el 10 ya está, el 2 ya está, el 20 ya está y el 1 también está. Entonces cerramos aquí la llave. O sea que estos todos son los divisores de 20. O sea que 20 tiene ¿cuántos divisores? Tiene 6. O en otras palabras, tiene 6 factores. ¿Sí? 6 factores. 6 factores. ¿Qué significa eso? Que cualquiera de ellos divide de manera exacta a 20. Lo mismo vamos a hacer ahora con 36. ¿Listo? Entonces, empecemos por el producto más fácil. Sería 1 por 36. ¿Por 2 puedo dividir a 36? Sí, porque 2 por 18 da 36. Por 3, ¿lo puedo hacer? También, porque 3 por 12 da 36. Por 4, ¿lo puedo hacer? Sí, porque 4 por 9 da 36. 5 no, 6. Sí, 6 también, porque 6 por 6 da 36. 7 no, 8. 9, entonces ya sería 9 por 4. Luego 12 por 3. Luego 18 por 2. Luego 36 por 1, ¿sí? O sea que nos encontraríamos luego, después del 6, tendríamos a 9 por 4, que da 36. Tendríamos a 12 por 3, que da 36. Tendríamos a 18 por 2, que da 36. Y por último, 36 por 1, que da 36. Pero vuelvo y repito, ya estos productos están repetidos. ¿Sí? Porque este es este de aquí, este es este de aquí, este es este de aquí y este es este de aquí. O sea que los divisores de 36 serían en orden el 1, 2, 3, 4,
6, 6, no lo repito, 9, 12, 18 y 36. O sea que venimos acá, ¿no? Vamos bajando 1, vamos bajando 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Ahora miren ustedes estos dos números, ¿sí? Estos dos números que están aquí, miren ustedes que tienen una particularidad, y es que nosotros lo que habíamos hablado en el caso de 81, resulta que el número 36 equivale al producto de 6 por 6, o sea 6 elevado al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que 36 es un número cuadrado perfecto, porque corresponde al cuadrado de un número, que en este caso es el cuadrado de 6. ¿Listo? Entonces de esa manera se calculan todos, óigase bien, todos los divisores o los factores de un número natural, sacando los productos, todos los productos posibles que nos lleguen a dar ese número natural. ¿Listo? Bueno, este 45 lo hacen ustedes. Este también. Este también. Este también. Y este también. Y yo les voy a hacer el de 400. ¿Listo? Les voy a hacer este. Vamos a sacarle todos los divisores a 400. ¿Listo? Entonces, ojo. Entonces sería primero, el más fácil, 1 por 400. ¿Cuál otro? El 2, como este número tiene mitad, entonces serían 2 por 200. ¿Por 3 lo podemos dividir? No. Entonces pueden utilizar su calculadora y se darán cuenta que no. ¿Sí? Miren ustedes que yo cojo 400 y lo divido entre 3. Miren que la división no es exacta, queda 133.33. ¿Sí? Entonces por eso algo que está acá arriba, que nosotros ya quitamos, que estaba en la unidad, que hablaba de los famosos criterios de divisibilidad. ¿Sí? Esto que estaba aquí. Los famosos criterios de divisibilidad. ¿Sí? Esto que dice aquí, criterios más comunes de divisibilidad. ¿En qué consiste eso? En que existen unos criterios, que estos que están acá abajo, ¿sí? Que me indican a mí, que yo les voy a explicar en una de las clases anteriores, cómo sé yo, sin hacer la división, que un número se puede dividir por 2, o por 3, o por 4, o 5, o 6, o 7, u 8, 9, 10, 11, 12, 15, 25, 125, 100, 1000, 10.000 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, a través de esos criterios le queda a uno mucho más fácil que estar con la calculadora, calcule y calcule errores y no errores. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos con este. Entonces, por 3, no. Por 4, sí. Porque 4 por 100 darían 400. Por 5, también. Serían 5 por 80. Por 80. Por 6. Por 6 no. Usted no puede ir a 400 entre 6. Mire. 400 dividido 6 daría un número decimal también. ¿Sí? Por 7 tampoco se puede dividir. Mire que da decimal.
por 8. Por 8 sí se puede dividir, que es 8 por 50. ¿Sí? Miren ustedes que, miren la relación que hay entre 5 y 80 y 8 por 5. Mire, si yo tengo el 5 por el 80, mire que me sirve el 8 de aquí por el 50 de este 5 con este 0. Mire, vea. Mire lo mismo que acá arriba entre 1 y 400. Mire que si yo cojo a este 400 y le quito los dos ceros y se los regalo a 100, me queda 4 por 100. Mire, vea. ¿Sí ves? En este de acá vuelvo y repito, si yo cojo al 8 y le quito el 0 y se lo regalo a 5, me queda en 50, 8 por 50. Entonces miren ustedes cómo, si uno observa muy bien, se puede dar cuenta que de otros productos que están ya hechos, yo puedo sacar otro par de números cuyo producto me dé 400. ¿Listo? Sigamos. Ahora, miren ustedes una cosa. Por ejemplo, si yo trazo una recta numérica de 1 a 400, y ubico el 1 y el 400, pues la distancia es bastante grande. Pero cuando yo ubico a 2 y 200, ya la distancia es un poquito menor. Y la distancia entre 4 y 100 ya es menor. La distancia entre 5 y 80, miren que cada vez menor. Y entre 8 y 50 cada vez menor. O sea que cada vez esta distancia se está estrechando de tal manera que nos estamos acercando a la totalidad de divisores de 400. ¿Sí? Sigamos con otro a ver. ¿Por 9? No, porque si usted divide a 400 entre 9, le daría 44.44. Entonces no sirve. Por 10, sí. Miren lo que yo les decía aquí, vean. Si yo cojo a este 100 y le quito un 0, entonces me queda 10. Y el 0 se lo regalo a 40, entonces quería 40 por 10. O sea, 10 por 40. Y miren ustedes que ya la distancia que había de 8 a 50 se reduce mucho de 10 a 40. Sigamos. Por 11, no. Por 12, tampoco. 13, ni 14, ni 15, ni 16, ni 17, ni 18, ni 19. Por 20, sí. 20 sería 20 por 20, nos daría 400. Entonces ya cuando llegamos al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado perfecto, acuérdense ustedes porque 400 quedaría expresado como el producto de 20 elevado a la 2. Entonces significa que 400 es un cuadrado perfecto. Y de allí, te mire usted, vea, 1, 2, 4, 5, 8. ¿Sí? Hagámoslo y quiere más bien aquí para que nos quede mejor. Entonces aquí nos daría 10 multiplicado por 40 y aquí 20 multiplicado por 20. ¿Listo? Entonces miren ustedes, miren el orden ascendente en el cual comienzan a aparecer los factores. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40, 50, 80, 100, 200 y 400. ¿Listo? Entonces por allá hay una formulita que me indica a mí que les voy a enseñar cómo sé yo, cómo calculo yo primero cuántos divisores tiene. Por ejemplo aquí yo veo que cuántos divisores tiene. Tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Porque no puedo contar dos veces al 20. O sea que tendría 13 divisores. Entonces voy a hacer aquí algo rapidito para ver si tiene más de 13. Esto se lo voy a enseñar después. Entonces por esto no se preocupen. O sea que con este truquito que le estoy mostrando aquí, el número 400 tendría 15 divisores, no 13. Acuérdense que aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13
porque este está repetido, o sea que me faltan 2, ¿sí? Me faltan 2, que tendríamos que averiguar cuáles son esos dos números. Entonces empecemos a esculcar a ver cuál de estos números entre ellos nos quedó faltando para determinar cuál es ese número. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver acá muy claramente en este truco que acabamos de hacer, que aquí, por ejemplo, está el 25. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, a 400 y lo divido entre 25, me da 16. Ah, o sea que ahí estaba el otro. O sea que el otro era 16 por 25 y finalmente aquí quedaría 20 por 20. Entonces miren ustedes, quedarían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y este que está repetido 15. O sea que aquí hay 15 divisores en total que coinciden con esta fórmula secreta que tengo por aquí, que yo luego más adelante les indico cómo se maneja eso. ¿Listo? Entonces, miren ustedes que si yo reviso acá, en esta descomposición que ustedes ya saben hacer, me imagino que en su quinto año de primaria se las enseñaron, ¿sí? La descomposición de un número natural como un producto de factores primos. Entonces mire usted que ahí están los números, mire, 400, 200, 100, 50, 25, 5, 1, 2, 5 ya está, 5 ya está. Pero si yo cojo, por ejemplo, 2 por 2, 4, 2 por 2 por 2, 8, 2 por 2 por 2 por 2, 16, 5 por 5, ya está 25. Por ejemplo, yo cojo 2 por 5, me darían 10. Si yo cojo 2 por 2, 4 por 2, 8 y estos 3 los multiplico por 5, me da 40. ¿Sí? Si yo cojo, eh, por ejemplo, ¿cuál me queda faltando? Por ejemplo, 2 por 2, 4 y 4 por 5, 20. Mire lo que aquí está. 80, 80 serían 2 por 2, 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y 16 por 5, ¿cuánto da? 80. Mire los que ahí están. Pero resulta que allí están escondidos todos los números. Y ahí los pego unos acá. ¿Listo? Entonces los divisores de 400, entonces ustedes tienen que hacer esto, la llave, la llave. Entonces nos quedaría divisores de 400. Sería 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20. Empezamos a subir 25, 40, 50, 80, 80, 100, 200 y 400. 100, 200 y 400. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí están. ¿Sí? Ahí estarían todos los números, que son los divisores o los factores de 400. Entonces ustedes lo que van a hacer es exactamente lo mismo con 250, con 120, 180 y 96. ¿Sí? Como le digo, empiezan a buscar parejitas, 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 todas que den 250, parejitas que den 120, parejitas que den 180 y parejitas que den 96. Y de esa forma ustedes calculan cuántos divisores tiene ese número natural. Entonces miren ustedes que estas actividades están muy súper sencillas,
y solamente pues me tendrían que hacer esto. Entonces yo les paso el tallercito con esto aparte solamente para que ustedes lo hagan. O sea, aquí los divisores de 45, acuerden que sería 45, 250, 120, 180 y 96. ¿Listo? Entonces ahí está, ahí quedaría esa parte. Porque ya el otro tema ya es un poquito, pues un poco diferente a esta parte, entonces para que dejemos eso allí y no nos alarguemos. ¿Listo? Entonces miren ustedes, por ejemplo, que ya después de esa actividad vamos a explicar a continuación esto que también es muy importante. Dice, es de tener en cuenta que el número 1 siempre será un divisor de todo número natural. O sea que siempre, miren ustedes que en los ejercicios que hicimos, el 1 empezaba como el primer factor o divisor de cualquier número natural. O sea que cualquier número natural se deja dividir entre 1 sin ningún tipo de problema. Los números naturales se clasifican de acuerdo a la cantidad de factores que ellos tienen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el número unitario. El número unitario. El número unitario dice, cuando un número natural solo posee un divisor, se dice que es unitario. El único número natural que es unitario es el número 1, pues solo posee un divisor. ¿Sí? O sea, por ejemplo, que si usted tiene el 1, ¿por cuánto se puede dejar? Se deja dividir el 1 nada más por el 1, porque 1 por 1 daría 1, a 1 serían 0. O sea que el pobre 1, si hablamos de los divisores de 1, ¿cuáles son los divisores de 1? El 1. O sea que el 1 es un número unitario porque no tiene sino como divisor al mismo 1. ¿Listo? Número primo. Cuando un número natural solo admite dos divisores, se dice que es primo. Como por ejemplo el 2, 5, 11, 23, 149, 509 y 971. Por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que si usted coge por ejemplo el número 23 y empieza a dividirlo desde 1 hasta 23, por los únicos números que se deja dividir es por el 1 y por el 23. ¿Sí? Aquí daría 2 por 1 a 2, 0, bajo el 3, 3 por 1 a 3, a 3, 0. Aquí 23 en 23 estaría una vez, 1 por 3, 3 a 3, 0, 1 por 2, 2, a 2, 0. O sea, las divisiones son exactas. ¿Qué significa eso? Que los divisores de 23 son apenas el 1 y el 23. Entonces, como esos números, todos estos que están acá arriba, solamente tienen dos divisores, usted puede hacer la prueba con 971 si desea, y revisa desde 1 hasta 971 número por número, y verá que ahí va a perder todo su tiempo, porque solamente el 971 se va a dejar dividir por 1 y por 971. Entonces, por esa razón, ¿cómo se le llama a esos números? Se le llaman números primos. Números primos son aquellos que son divisibles solamente por dos números. La unidad, o sea el 1 y ellos mismos. Número compuesto. Dice aquí. Número compuesto. Dice, cuando un número natural admite, óigase bien, admite o tiene más de dos divisores, se dice que es compuesto, como por ejemplo los números 20, 36, 9, 15, 1000, 45 y 250. Por ejemplo, el caso de 400. Acuerda que cuando sacamos los 400, los divisores de 400, ¿cuántos divisores o factores tenía 400? 15. Imagínense. El número, por ejemplo, el número 9. Si yo saco el número 9, los divisores de 9, ¿cuáles son los únicos divisores de 9? Que son 1 por 9 y 3 por 3. O sea que tiene al 1, al 3 y al 9. Entonces tiene apenas, ¿cuántos divisores? Tiene 3. Pero como tiene más de 2, pueden ser 3, 4, 5, 20 o 40 o 100 o 200 factores, ese número se llamaría, ¿cómo? Se llamaría un número compuesto. Entonces los números compuestos son los que tienen, óigase bien, más de 2 divisores. Deja ya hay algunos ejemplos, ¿sí? Recuerden que el 20, por ejemplo, lo hicimos por allá arriba, y los divisores de 20 eran 1, 2, 4, 5,
10 y 20. O sea que tenía en total 6 divisores. Entonces, por esa razón, el número 20 es un número compuesto. Por tanto, o por lo tanto, los números naturales, ¿sí? ¿Cómo se forman los números naturales? Gracias a la unión de estos conjuntos numéricos. Primero, el conjunto unitario, que es el 1. Perdón, el número unitario, que es el 1. O sea, un conjunto constituido por el número unitario. ¿Cuál es el elemento? El 1. Lo vamos a unir. Acuérdense que este símbolo está U invertida en mayúscula, se lee unión, que esa es una de las operaciones que se dan entre conjuntos. ¿Se va a unir con quiénes? Con los números primos, o sea, los números que solamente tienen 2 divisores. Y luego se va a unir con los números compuestos, o sea, los que tienen más de 2 divisores. O sea que cuando unimos al 1 con los primos y los compuestos, se determinan todos los números naturales. Entonces aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que el 0 no se considera como un número natural, sino que el 0 a veces se agrega dentro del conjunto de los naturales por una necesidad cuando estamos manejando una propiedad que se llama la famosa propiedad modulativa. O sea, la presencia del elemento neutro, por ejemplo, en el caso de la suma o de la resta. Por ejemplo, si yo cojo a 4 y le sumo 0, ¿cuánto me da esto? 4. O sea que todo número natural sumado con 0 da el mismo número natural. Pero entonces resulta que el problema del 0 es que el 0 no está en los naturales. Entonces, no podría yo estar incluyendo el 0 como un número que no está dentro de los naturales. Entonces, algunos autores colocan n su 0. ¿Sí? Donde dicen, bueno, vamos a tener en cuenta todos los números naturales, pero vamos a meter dentro de los naturales el número 0. O sea que si nosotros arrancamos, sería 0, 1 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros incluimos al 0 dentro de los naturales, entonces sería 0, 1, 2 y así sucesivamente, ¿cierto? Pero cuando hablamos solamente de los naturales, entonces arrancaríamos desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Pero cuando hablamos de n sub 0, tendríamos que incluir dentro de ese conjunto el 0, por la razón que acabo de explicar. Porque si no fuera por el 0, entonces no podríamos aplicar la propiedad modulativa, que el módulo nos habla de un elemento neutro o un elemento que no altera la suma ni la resta. Entonces, por ejemplo, 4 menos 0. 4 menos 0 daría 4. ¿Por qué? Porque el 0 no quita ni aumenta tanto en la suma como en la resta. Entonces, por eso se hace necesario incluir al 0 dentro de los naturales, pero con esta observación que está aquí. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la unión de estos tres conjuntos determina en general el conjunto de los números naturales. Entonces que de pronto supongamos que fuera n sub 0, entonces habría que agregar al 0 aquí como elemento también, otro elemento de un conjunto unitario. Bueno, luego aquí habla sobre la famosa criba de Eratóstenes o tabla de números primos. ¿Sí? Entonces dice, una forma sencilla de determinar los números primos entre 1 y 100 nos la enseña el método diseñado por el famoso matemático, astrónomo, geógrafo, filósofo y poeta griego Eratóstenes, que nació en el año 284 a.C. y murió en el año 192 a.C. ¿Sí? Entonces, acuérdense que este suceso, este nacimiento de Eratóstenes fue antes del nacimiento de Cristo. Miren ustedes todo lo que ese hombre fue: matemático, astrónomo, geógrafo, filósofo y poeta. En esa época los antiguos griegos se destacaban por saber de todo, pues. Una de las cosas más importantes de Eratóstenes, dentro de lo que es la parte de geógrafo y matemático, es que él fue el primero que determinó a cuánto equivalía la circunferencia de la Tierra. ¿Sí? Y su error fue por muy poco, relativamente fue muy poco. Utilizando ciertos conceptos de trigonometría fue capaz de hacer ese cálculo utilizando sombras a través del sol y palitos enterrados en la arena y todo eso. Fue capaz, a través de triángulos semejantes, si no estoy mal, logró calcular la circunferencia ecuatorial de la Tierra. E imaginen ustedes en esa época. Entonces él nos dejó esta criba. Criba significa en griego tabla, y esta es la famosa tabla. Aquí está de 1 a 100.
Entonces, por ejemplo, cómo se determinan dentro de los números de 1 hasta 100, cómo hacemos para calcular los que sean solamente números primos, ¿sí? Estos que están aquí no son números primos, porque es la lista completa desde el 1 hasta el 100. Entonces los números primos, por ejemplo, dice así. El método consiste en lo siguiente. Vamos a pintar el 1. Pues el 1 no es primo porque es unitario, ¿cierto? O sea, este. Ya sabemos que el 1 es un número unitario y no puede ser primo porque los primos tienen dos divisores apenas. Entonces el 1 sale de allí. Dice los múltiplos de 2 menos el 2. O sea que los múltiplos de 2 son, por ejemplo, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 y 100. Esos números que acabo de tachar no son primos. Dice también luego los múltiplos de 3 menos 3. O sea que 3 no, pero sí 6, ya está. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 y 99. Luego, los múltiplos de 5, pero menos 5. Entonces serían el 5, no, pero sí sus múltiplos. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Y luego, por último, los múltiplos de 7 menos 7. ¿Sí? Entonces, el 7 no, pero sí sus múltiplos. 14, 21. Entonces serían 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28. 7 por 5, 35, 7 por 6, 42, 7 por 7, 49, 7 por 6, 56, 7 por 9, 7 por 8, 56, 7 por 9, 63, ya está. 7 por 10, 70, 7 por 11 serían 77, 7 por 12 serían 84. Y 7 serían 90 y... ¿Serían qué? Estamos en... me perdí. 77. Ahora serían 84. 84. Entonces aquí serían 7 por 11. Nos dan 77. 7 por 12 serían 84. 7 por 13 serían 91. Entonces sale. Y 7 por 14, 7 por 14 nos daría 98. Ya está. 7 por 15 ya nos daría 105, que se sale de la tabla. Entonces miren ustedes, los números que quedaron sin, óigase bien, sin tachar, esos son los números primos que hay entre 1 y 100. O sea, serían los primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 30. Entonces vuelvo y repito, serían 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 43, creo que me faltó aquí. 37, 41, 43, 47, 53, 59,
61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. Esos son los números primos entre 1 y 100. En total serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Serían 25 números primos entre 1 y 100. Rectifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. O sea que serían 25 números primos. Entre 1 y 100. ¿Sí? Entonces, esta fue la famosa criba de Eratóstenes o tabla de Eratóstenes. Entonces, aquí dice, este método lo podemos aplicar para ampliar el círculo de números primos entre 1 y 1000. Entonces, mire usted que yo aquí lo hice más amplio, entre 1 y 1000. Y lo único que tenemos nosotros es hasta aquí, hasta 97. Entonces mira, aquí serían, ¿qué fue lo que sacamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Ahí están los 25 números primos entre 1 y 100. Pero es bueno tenerlos mucho más. Hasta el número 1000, creo que yo por ahí tengo una tabla, si la tengo se la voy a pasar también, entre 1 y 5000. Porque miren ustedes que a veces hay números de 3 cifras donde uno se saca un ojo, por ejemplo 929, y es métale divisores y dele todo lo del día y la noche y no encuentra una división exacta ahí hasta que al final se da cuenta que solamente se puede dividir entre 1 y 929. ¿Por qué? Porque todos estos números que aparecen aquí en esta lista, todos estos números son primos. ¿Sí? Entonces hay una lista que creo que yo por ahí tengo de 1 a 5000 cuáles son los números primos. Entonces los que están aquí serían de 1 a 100 y el resto de lo que aparece aquí sería de 1 hasta 5000. ¿Listo? Bueno, entonces para que ustedes tengan conocimiento de eso. Luego aquí habla sobre, por ejemplo, los múltiplos de un número natural. Entonces ya arriba vimos qué son los factores o divisores de un número natural y aquí vamos a ver cuáles son los múltiplos. Entonces dice, dado el conjunto de los números naturales, llamaremos múltiplo de un número natural al producto que resulta de multiplicar dicho número por cualquier número del conjunto de los naturales. O sea, ¿cuál es el conjunto de los números naturales? El 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta n, que n es un número que no podemos determinar dentro de los naturales porque esto es un conjunto infinito. Estos puntos suspensivos indican que ese conjunto sigue. Por ejemplo, ¿cuáles son los múltiplos de 2? Los múltiplos de 2 serían todos estos números que están a la derecha, que salen del producto de 2 por cada uno de estos números. O sea, cuando multiplicamos a 2 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 8, por 11, por 13 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces el primer producto haría 2 por 1, 2. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, que fue lo que hicimos en esta tabla de Eratóstenes. Cuando él dice, cancele todos los múltiplos de 2 menos 2. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Pues 2 por 1, 2, pero este no lo sacamos. 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 16, 2 por 9, 18 y así sucesivamente. O sea que lo que estamos sacando aquí eran los múltiplos de 2, los múltiplos de 3, los múltiplos de 5 y los múltiplos de 7, a excepción del 2, el 3, el 5 y el 7, que son números primos, porque el 2, el 3, el 5 y el 7 solamente se dejan dividir por 1 y por ellos mismos. ¿Listo?
Entonces, en el caso de los múltiplos, así de sencillo se sacan. Por ejemplo, los múltiplos de 6. Es multiplicar a 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Entonces, daría como resultado estos números que están a la derecha. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. O los múltiplos de 10, ¿sí? Serían 10 por 1, por 2, por 3 y así sucesivamente. Y vamos generando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y así sucesivamente. Entonces, esto que aparece aquí al final, que 2 por n, ¿dónde quién es n? Pues un número natural cualquiera, por ejemplo 2 por 100. Entonces, ¿cuánto daría? 2 por 100, 200. 6 por 100, 600. 10 por 100 serían 1000, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea que los múltiplos de 2 son de la forma 2n. Los múltiplos de 6 son de la forma 6n y los múltiplos de 10 son de la forma 10n. Donde 2n, ¿qué significa? Esto es lo mismo que decir 2 por n. Aquí sería lo mismo que decir 6 por n. Y aquí sería lo mismo que decir 10 por n. ¿Sí? Sino que uno lo indica así, sin punto y sin el por. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles son los múltiplos de 2? M sub 2. Acuerden que los divisores es con D y los múltiplos es con M. Entonces, los múltiplos de 2 o M sub 2 son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y así sucesivamente la forma 2N. Los múltiplos de 6 serían todos estos que están aquí. Los múltiplos de 10 serían todos estos que están aquí. ¿Listo? Entonces miren que de esta forma se sacan de manera muy sencilla los múltiplos. Aquí está, mire, la forma general de los múltiplos de 10. ¿Sí? O sea, la forma 10n equivale a 10 multiplicado por n. Entonces, por ejemplo, si n vale 200, entonces 200 por 10 serían ¿cuánto? Serían 2000. O sea que el número 2000 pertenece a los múltiplos de 10. ¿Sí? El número 2000 pertenecería a los múltiplos de 10. ¿Listo? Entonces dejémoslo hasta allí para que luego en la próxima clase entonces veamos en qué consisten los famosos criterios de divisibilidad. ¿Sí? Que esto es una parte sumamente importante. ¿Listo? Entonces dejémoslo allí.